presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y saludarles. De antemano, expresar inicialmente mi agradecimiento a Dios y seguidamente a usted por su tiempo e interés en nuestro programa. En esta oportunidad, nuestro objetivo viene enfocado con dar a conocer nuestro tercer capítulo de la serie Israel en su contexto. Y los temas que vamos a llevar a cabo el día de hoy, en este capítulo, son 3 temas. Son los siguientes. El primero lleva por título El engaño de las 70 semanas de Daniel. Es decir, vamos a hablar de las 70 semanas de Daniel y el engaño que tiene el mundo de hoy, que no ha podido comprender aún la mayoría pues de las iglesias cristianas y inclusive el mundo judío, ¿no? Esta profecía de Daniel de las 70 semanas. El tema número 2 es el divorcio divino y el tema número 3, ¿cuándo cayó la muralla? Muy bien, entremos de inmediato en materia con el primer tema, que es el engaño que tiene el planeta acerca de la profecía de las 70 semanas de de Daniel. Bueno, comenzamos. En 1945, después de meses de deliberación agonizante, el presidente Harry Truman finalmente decidió dejar caer una bomba atómica sobre Japón. Ya sea que estuviera correcto o equivocado, la meta final de su decisión era finalizar con la Segunda Guerra Mundial y con ello prevenir la muerte de millones de personas. Entonces, cuando el 6 de agosto una bomba llamada El Niño cayó sobre Hiroshima. 3 días más tarde, otra bomba llamada El Gordo cayó sobre Nagasaki. Triste y lamentable, pero eso fue los sucesos reales que acaecieron en este planeta. Aproximadamente, apreciada audiencia, 130,000 personas fueron instantáneamente evaporadas. Así como lo está escuchando, 130,000 personas fueron instantáneamente evaporadas. Muchos han discutido si fue o no correcto dejar caer esas bombas, pero en la mente de los que tomaron esa decisión era el bienestar de los Estados Unidos. Y esa es la situación que se teje en ese particular. Bueno, el juicio es de Dios, ¿ok? El juicio es de Dios. Apreciado oyente, es por el bien del mundo evangélico entonces pues que la bomba de la verdad de Dios es entonces cuando debe ser dejada caer sobre un gigantesco engaño profético que es creído por millones hoy en día. Es tiempo de dejar caer esa bomba atómica para dilucidar, para tratar de esclarecer verdaderamente lo que está contenido en esa profecía. A esto es con el mundo evangélico, en su gran mayoría protestante, y el mundo judío. Miren, la Biblia dice en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Miren, preguntamos, ¿ha escuchado usted alguna vez acerca del periodo de los 7 años de la gran tribulación? Pues toda la iglesia está basada en 2 palabras, o sea, toda la idea está basada en 2 palabras de la cita anterior. Las 2 palabras son otra semana, la que acabamos de leer. Supuestamente ese periodo de una semana se aplica a un periodo final de 7 años de gran tribulación. En ese momento, sobre todo el planeta, en libros, en videos,
en la radio, en seminarios, en la red electrónica y en conferencias sobre profecía bíblica, muchos cristianos están hablando en este momento sobre ciertos eventos que ellos creen firmemente que ocurrirán durante esta tribulación final de 7 años. Y esto es nada más lejos de la realidad. De acuerdo a la interpretación popular de Daniel capítulo 9, versículo 27, la persona a la que se refiere la palabra confirmará, de la cita que acabamos de leer, es un futuro anticristo, el cual eventualmente hará un pacto o tratado de paz con los judíos durante los 7 años finales de tribulación. A la mitad, cuando dice el texto a la mitad de esa tribulación, este anticristo entonces, creen ellos, hará cesar el sacrificio para que estos sacrificios cesen. Deben haber sido restituidos. Por lo tanto, de acuerdo a un sinnúmero de interpretaciones modernas, debe haber una reconstrucción del templo judío sobre el monte del templo de Jerusalén. Eso es, apreciado, bastante, pero bien lamentable que esté pasando esa situación. Bien lamentable. Ahora, una revista cristiana popular llamada End Time, Tiempo del Fin, refleja esta posición actual. Dice lo siguiente, abro comillas: 3 años y medio después de la confirmación del pacto por el anticristo, el tercer templo de los judíos debe haber sido completado y los sacrificios y las ofrendas deben estar llevándose a cabo. Sabemos esto porque Daniel capítulo 9 versículo 27 afirma que en medio de los 7 años del anticristo hará que los sacrificios y las ofrendas sean detenidas. Cierro comillas. Esto lo dice esta revista cristiana popular llamada End Time, Tiempo del Fin. Ahora, la mayor parte del mundo cristiano se encuentra actualmente en un gran debate acerca de si Jesús regresará por su iglesia antes de los 7 años, que es lo que se ha llamado la posición pretribulacional. En medio de los 7 años, que es durante la tribulación, o al final de los 7 años, que es la posición post-tribulacional. Ahora, la pregunta más impresionante que todos deberían estar haciéndose y que muy pocos se la hacen debería ser: ¿será que un periodo final de 7 años de gran tribulación es realmente la interpretación correcta de Daniel 9:27? Porque esa es realmente la pregunta más emblemática, ¿no? Miren, históricamente los eruditos protestantes no han aplicado Daniel 9:27 a un futuro periodo de tribulación. Tampoco han aplicado la idea de que quien confirmará, como dice la profecía, es el anticristo. Es más, lo han aplicado a Jesucristo mismo. Podemos notar lo que este famoso comentarista bíblico Matthew Henry dijo acerca de este capítulo 9:27. Él dice, abro comillas: ofreciéndose a sí mismo como sacrificio una sola vez, pondrá Jesús fin a todos los sacrificios levíticos. Lo dice Matthew Henry en su comentario. Otro famoso comentarista bíblico, como es el caso de Adam Clarke, dice que durante el término de los 7 años Jesús confirmará o ratificará el nuevo pacto con la humanidad. Finalmente, pues, otro responsable antiguo comentarista bíblico declara que él confirmará el pacto, que es Cristo. La confirmación del pacto ha sido asignada a él, a Jesucristo. Eso lo dicen otros comentaristas bíblicos. Ahora, la cuestión de todo ello es que estos comentaristas bíblicos están extraviados en la realidad categórica de la profecía. Lamentamos eso decirlo, pero esa es la realidad. Voy a relatarles, apreciado, mire, 10 puntos que proveen pues evidencia lógica y convincente de que esa otra semana de la que habla el texto en el capítulo 9, versículo 27, no se aplica a un futuro periodo de 7 años de tribulación, no. En lugar de eso, este periodo profético ya ha sido cumplido en el pasado. Esto es una profecía cumplida, apreciado. Esto se cumplió con el pueblo de Israel. Miren, toda la profecía, primeramente, podemos decir, pues dentro de estos 10 puntos, pues toda la profecía de Daniel capítulo 9, del 24 al 27, cubre un periodo de 70 semanas.
así como lo está escuchando. Este periodo se aplica a un bloque completo y seguido de tiempo. Este periodo, por supuesto, comenzaría durante el periodo persa y terminaría durante el tiempo de el Mesías, cuando hizo su aparición en esta tierra. Esa es nuestra primera consideración al respecto de esta profecía. La segunda, pues miren, la lógica demanda que la semana 70 siga a la 69, por supuesto. Si no es así, no puede ser propiamente llamada entonces la semana 70. Esa es nuestra segunda consideración. Nuestra tercera es la siguiente. Es lógico introducir un espacio de 2000 años entre la semana 69 y la semana 70. No se encuentra ninguna pista de ese espacio de tiempo en la profecía misma. No existe espacio entre la primera y la séptima semana y las siguientes 62 semanas que habla la profecía. Entonces, ¿por qué introducir un espacio entre la semana 69 y la 70? ¿Ve? Por eso hay que considerar este punto también muy importante. El número 4, pues Daniel capítulo 9, versículo 27, no dice nada acerca de un periodo de 7 años de tribulación literales, o acerca de un anticristo. De eso no está hablando eso. Eso es un sueño, una comiquita que tienen muchos hermanos, bueno, en este caso la gran mayoría, pues en la cabeza, porque no han querido estudiar bien a fondo la situación. Ahora, el punto número 5, podemos decir pues que el foco de esta profecía, el foco es el Mesías Jesucristo, no el anticristo. Intérpretes modernos pues han aplicado el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, como lo dice el versículo 26, al anticristo. Eso lo han dicho, bueno, cualquier cantidad de intérpretes modernos, pero este texto no dice eso. En el pasado, ese pasaje fue aplicado a los romanos, quienes con el príncipe Tito, el general Tito, destruyeron la ciudad y el santuario en el año 70 después de Cristo. Ahí está cumplido eso correctamente. Punto número 6, cuando se dice que esta profecía confirmará el pacto a muchos, pues miren, esto tiene que ver es con Jesucristo, quien vino para confirmar las promesas hechas a los padres, como lo expresa Romanos 15:8. En ninguna parte de la Biblia se dice que el anticristo confirmará ningún pacto con nadie. La palabra pacto siempre se aplica es al Mesías, nunca al anticristo. El anticristo no hace pacto con nadie. Ahora, cuando el texto dice, como punto número 7, que confirmará el pacto a muchos, eso tiene que ver exclusivamente con lo dicho por el mismo Señor Jesucristo, cuando Él dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que va a ser vertida a favor de muchos. Cierro comillas, eso lo señala Mateo capítulo 26, versículo 28. Apreciado, Jesús usó las mismas palabras porque Él sabía que estaba cumpliendo la profecía de Daniel 9:27. Él lo sabía, Él es el autógrafo de la palabra de Dios. Ahora, como punto número 8, pues, podemos decir que cuando el texto dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Miren, la semana 70 corría desde el año 27 hasta el año 34 después de Cristo. Después de 3 años y medio de ministerio, Cristo murió en el año 31 después de Cristo. Que eso quiere decir que es en esa mitad de la semana, como lo dice la profecía. En el momento de su muerte, dice la Biblia, que el velo del templo se rasgaría en dos desde arriba hacia abajo, como lo expresa Mateo 27:51, y eso pasó así correctamente. Este acto de Dios significaba que todos los sacrificios animales habían dejado de tener ya significado y valor alguno desde ese momento. El gran sacrificio, que era el de nuestro Señor Jesucristo, pues había sido ofrecido, y por eso hasta ahí llegó eso. Como punto número 9, cuando la Biblia dice, ejecutará la abominación desoladora. Pues miren, Jesús, nuestro Señor, claramente aplicó y explicó esta profecía en el libro de Mateo, capítulo 24:15. Al tiempo cuando sus seguidores tendrían que huir de Jerusalén antes de la destrucción del segundo templo en el año 70
después de Cristo, Jesús dijo a sus discípulos, recuerden, a sus 12 discípulos, en ese entonces, ahí en ese sermón que dio, abro comillas, cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos, que le quiso decir el ejército romano dirigido por este príncipe Tito, pues sabed entonces que su destrucción ha llegado. Eso lo registra Lucas, el libro de Lucas, el Evangelio, capítulo 21-20. Esos discípulos, apreciados, sí vieron realmente esos eventos, ¿saben? Las últimas palabras de Cristo a los fariseos desde adentro del segundo templo fueron: he aquí vuestra casa os he dejada desierta. Así lo registra Mateo 23-38. Así que la profecía de Daniel acerca de la desolación de Jerusalén fue cumplida en forma exacta en el año 70 después de Cristo, pues Jesús lo explicó detalladamente y perfectamente, y eso se cumplió milimétricamente. Eso no puede haber ningún tipo de discusión. ¿Por qué les cuesta tanto reconocer esto, apreciado? Y como punto número 10 podemos decir pues que cuando el ángel Gabriel dijo que la profecía de las 70 semanas se aplicaba específicamente a la nación judía, lo dijo en Daniel 9:24. Miren, del año 27 hasta el año 34 después de Cristo, los discípulos solamente fueron, como dice el Mateo 10:6, a las ovejas perdidas de Israel. Al final de las 70 semanas, en el 34 después de Cristo, ahí fue cuando Esteban fue apedreado por el Sanedrín judío. Eso lo registra el Hechos capítulo 7. Es ahí entonces cuando el Evangelio fue predicado a los gentiles. Ahí terminó esa profecía. En Hechos 9, Saulo es cuando se convierte en Pablo, porque antes era Saulo, el perseguidor de la iglesia, ahora se convierte en Pablo. Empiezas entonces, era de perseguidor a perseguido ahora, que se convierte en el apóstol de los gentiles, como lo expresa Romanos 11:13. Luego en Hechos capítulo 10, vayan allá también, Dios dio una visión a Pedro revelándole que era el tiempo para predicar el evangelio a los gentiles, que entonces fue cuando, es ahí donde la iglesia evangélica dice que entonces esa visión era para comer lo que a usted le venga en gana. No, eso hay que leer el contexto de esa visión. Eso era simplemente para que no se hiciese acepción de personas. El evangelio era para el mundo entero. Eso lo refleja Hechos capítulo 10 del 1 al 28. Puede también leer Hechos capítulo 13 versículo 46. Ahí tienen, pues mire, 10 tenemos aquí casualmente 10 puntos pues que están que proveen evidencia lógica y convincente de que esa otra semana de la que habla Daniel 9:27 no se aplica a ningún futuro periodo de 7 años de tribulación. Eso es falso. Váyanse ya bajándose de esa nube, apreciado. Miren, la explosiva evidencia es impresionante. Punto por punto, los eventos de la semana 70 ya han sido cumplidos en el pasado. Repito, apreciados hermanos cristianos evangélicos y apreciados hermanos judíos, los eventos de la semana 70 ya han sido cumplidos en el pasado. Las siguientes 8 palabras que se encuentran en Daniel 9:27 como son: confirmará, la palabra pacto, la palabra muchos, la mitad, cesar, sacrificio, abominación y desoladora, todas encuentran un perfecto cumplimiento en Jesucristo y en la historia de la iglesia primitiva. Una de las razones por las que la nación judía en su totalidad fracasó en recibir al Mesías fue porque sus líderes y eruditos fallaron en interpretar correctamente la profecía de las 70 semanas, apreciados. Fracasaron en ver a Jesucristo como el Mesías que murió a la mitad de esa semana 70. Lastimosamente, Dios no lo quiso así, pero eso fue lo que pasó. Tenemos que reconocer, ser humildes, pero ser humilde, y la puerta de la gracia está abierta. Podemos rectificar y seguir adelante. Lo mismo está ocurriendo hoy en día. Increíblemente, eruditos cristianos sinceros están malinterpretando la misma profecía. Eso es lastimoso. Toda la teoría de los 7 años de gran tribulación es una tremenda ilusión.
Eso es una quimera. Podrá quedar en los registros de la historia como la más grande malinterpretación evangélica del siglo XX y del siglo XXI, ¿sabe? Puede ser comparada con un gran globo inflado con aire caliente. Por dentro no hay ninguna sustancia, solamente aire. Tan pronto como Daniel, capítulo 9, versículo 27, es interpretada en forma correcta y la aguja de la verdad se introduce, ¿qué pasa? El gran globo revienta. La verdad es que ningún texto de la Biblia enseña algún periodo de 7 años de gran tribulación. Cuidado con eso. Si usted lo busca, terminará como Ponce de León, quien con gran esfuerzo buscó la famosa fuente de la juventud y nunca la encontró. El actual debate y la tremenda confusión sobre la pretribulación, la tribulación o la postribulación es realmente una pantalla de humo del enemigo, quien está escondiendo el verdadero asunto. ¿Cuál es el verdadero asunto? Pues en este momento vamos a entrar en ese verdadero asunto y nos daremos cuenta cuando vamos ahora a entrar en el segundo tema que hoy llevamos y los que vienen, su siguiente, porque esto culmina con el Apocalipsis. El Apocalipsis es la que va a terminar de dilucidar todo esto. Miren, el segundo tema que llevaremos a cabo de inmediato, porque hoy son 3 temas, ya llevamos uno, vamos a ver ahora el divorcio divino. Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 18, del 21 al 22, lo siguiente, abro comillas. Entonces se le acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Respondió el Señor Jesús. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Cierro comillas. Esto es sorprendente. Vamos a ver ahora un paralelismo gigantesco aquí, miren. Jesús, siempre apreciada audiencia, escogió sus palabras cuidadosamente. Su respuesta a Pedro contiene una lección importante: 70 veces 7. ¿A qué le suena a ustedes eso familiar? Pues eso suena a los 490, al número 490 de la profecía que acabamos de leer. Mire, lo cual es una referencia perfecta a esa profecía de las 70 semanas de Daniel 9. El periodo de las 70 semanas en Daniel, capítulo 9, del 24 al 27, representa una segunda oportunidad para que la nación escogida demostrara su fidelidad a Dios. El primer templo de Israel había sido destruido y sus hijos habían sido llevados a Babilonia porque la nación había rechazado las advertencias de Dios a través de sus profetas. Aún así, con amor y misericordia divina, una nueva oportunidad le sería dada para que llegara a estar en armonía con Dios. Sí, el Señor, la misericordia de Dios inmensa. Israel regresó a su tierra y construyó un segundo templo. Aunque había pecado 7 veces, el perdón de Dios hacia la nación fue extendido hasta 70 veces 7. Ahí lo tiene, la profecía lo dijo. Cerca del cierre de este periodo, pues alguien mayor que los profetas vendría. Luego el destino de Israel como nación sería determinado a través de su respuesta hacia el Hijo de Dios, que fue esta persona mayor, pues, que vendría después de los profetas, que era Jesucristo. Cerca del fin de la vida de Jesucristo, apreciados en la tierra, él contempló a Jerusalén y dijo lo siguiente. Eso lo registra Lucas, capítulo 19, del 41 al 44. Y dijo llorando: oh, si al menos conocieras en este día lo que toca a tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán con baluarte, te sitiarán y de todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cierro comillas. Apreciados, esto es lamentable, porque el Señor, fíjese que la profecía lo está diciendo, lo dijo llorando. Hay que ver cuando el creador del universo entero llora,
¿Oyó? Bueno, imagínense lo que va a pasar ahora. O sea que aquí hay un doble cumplimiento de esta profecía, ¿no? Un doble cumplimiento. Imagínense si lloró allá. ¿Qué estará pasando ahorita, apreciado? Póngale el ojo a esto, póngale el ojo, apreciado. Mire, cuando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios verdadero, nuestro Salvador, habló con Pedro, el apóstol, acerca de la extensión del perdón, que le dijo hasta 70 veces 7, sabía que las 70 semanas terminarían pronto. Él conocía el significado de esta profecía para Israel como nación, para Jerusalén y para el segundo templo. Pues los capítulos 21 y 23 de Mateo revelan el triste, último y explosivo encuentro entre Jesucristo y los líderes de su pueblo escogido. Es ahora el momento de ver el verdadero significado de esos encuentros. Durante la semana anterior a su crucifixión, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? En Mateo 21, del 12 al 13 dice: Jesús entró en el templo de Dios y echó a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Cierro comillas. Eso lo hizo el Señor. Todavía en este momento Jesús llamaba al segundo templo mi casa, pero el cambio estaba por llegar. Fíjense que en el versículo 18 al 19, Él dijo lo siguiente: por la mañana, cuando Jesús volvía a la ciudad, sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó, pero encontró solo hojas en ella y le dijo: nunca más nazca fruto de ti. Fíjense ustedes, ¿no? La palabra del Señor: nunca más nazca fruto de ti. Y al instante la higuera se secó. Aquí la higuera era un símbolo de la nación judía. La cuenta regresiva de los 70 veces 7 estaba por terminar, apreciado. Miren, cuando Jesús vino al templo, lo dice el versículo 23, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron mientras Él enseñaba. Ahora, el plan de ellos era exponer a nuestro Señor como un falso Mesías y luego darle muerte. Jesús dijo a esos líderes una parábola que detallaba toda la historia de Israel. Siempre le daba por la cabeza duro. Mire, Él decía: un propietario. ¿Quién es ese propietario? Dios. Plantó una viña. ¿Cuál era esa viña? Israel. ¿Y la rodeó de qué? De una cerca. ¿Qué era esa cerca? Era el amor infinito de Dios, la misericordia. Ahora, sigue diciendo esa parábola: cavó en ella un lagar, un edificio, una torre. ¿Cuál era esa torre? ¿Cuál era ese edificio? El templo. La arrendó a sus labradores. ¿A quiénes? A los líderes judíos. Y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos. ¿A quién? A los profetas, a los labradores, para recibir su fruto. Pero los labradores tomaron a los siervos y a uno lo hirieron, al otro lo mataron y al otro lo apedrearon. El dueño envió otros siervos en mayor número que los primeros. ¿Eso qué es? ¿Qué representa? La misericordia continua de Dios. ¿Qué hicieron? Lo mismo con ellos. Al fin envió a su hijo al final de las 70 veces 7, apreciado, pensando respetaran a mi hijo, pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre sí: este es el verdadero, el heredero, matémoslo y quedémonos con la herencia. Y así lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ese fue su pecado final. Eso lo registra ese mismo capítulo de Mateo 21, del 33 al 39. Vayan allá y confírmenlo. Miren, entonces fue cuando Jesús preguntó a los líderes en el versículo 40 al 41: cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Respondieron: matará sin compasión a esos malvados y rentará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. Apreciados, el Señor no era ninguna cosa fácil, ¿no? Que pudieran estos hombres creer que lo iban a embaucar con sus peripecias y sus cuestiones. Miren, ¿será que el pueblo judío se dio cuenta de lo que estaba diciendo? Mire, difícilmente acababan de predecir su propia destrucción. Eso fue, mirando a sus asesinos directamente a los ojos. Tristemente Jesucristo declaró en palabras de verdad ardiente:
abro comillas, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado a ustedes y será dado a la gente que rinda su fruto. Cierro comillas. Versículo 43. El maestro mismo lo dijo, el reino de Dios será quitado a un incrédulo Israel en la carne y dado a otra, que es otra nación. ¿Por qué? Por su pecado final de crucificar al Hijo de Dios. Así lo dice el versículo 38 al 39. Esto es delicado, apreciado. Miren, en su siguiente parábola, Jesús bosquejó la misma secuencia histórica, pero agregó detalles acerca de la destrucción de Jerusalén y del llamado a los gentiles. En Mateo 22, del 2 al 7, él habló lo siguiente: el reino de los cielos es semejante a un rey, que preparó el banquete de bodas para su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos con el encargo de decir a los invitados: la comida está preparada, los toros y los animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid pues a la boda. Pero ellos no le hicieron caso. Se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros echaron mano de los siervos. Los afrentaron y los mataron. Al oír esto, el rey se enojó, envió su ejército, mató a esos hombres, a esos homicidas, y quemó su ciudad. Cierro comillas. Miren, esto tuvo lugar literalmente cuando Jerusalén y el segundo templo fueron destruidos por los romanos en el año 70 después de Cristo. Ay, papá, miren, la profecía de Daniel que dice, abro comillas, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, en Daniel 9:26, fue cumplida continuando con la parábola de Jesús cuando dijo: entonces dijo a sus siervos, a la verdad el banquete está preparado, pero los convidados no eran dignos. Vayan pues a las salidas de los caminos y llamen al banquete a cuanto halléis. Así lo dice Mateo 22, del 8 al 9. De esta forma aquí es cuando Jesús representó el llamado a los gentiles al final de las 70 semanas. No vas tú, yo tengo otros invitados. Mateo 23 contiene las palabras finales que son lágrimas y agonía del Salvador dijera a su pueblo escogido. 8 veces durante su último intercambio de palabras con los líderes de Israel, que dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Finalmente, con un corazón quebrantado, nuestro Señor, el Dios nuestro infinito declaró: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados a ti. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos bajo sus alas, y no quisiste. Vuestra casa os queda desierta. Mateo 23, el 37 al 38. Aquí Dios no estaba diciendo: fallaron, intentémoslos nuevamente. No, la decisión de Israel de crucificar a nuestro Señor Jesucristo, apreciado, tendría consecuencias permanentes. Y el resultado fue una separación abrumadora, un doloroso divorcio divino. Este es el tema, el divorcio divino. Por eso es que Dios se divorció. Lastimosamente, tuvo que darles el sacerdocio a otros que no eran ellos. Y eso lo vamos a ver ahorita. Miren, en Mateo 24, el 1 al 2, dijo el Señor lo siguiente: cuando Jesús salía del templo, y de paso para nunca más regresar, se acercaron sus discípulos y le señalaron los edificios del templo. Y él respondió: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Miren, el año 70 después de Cristo, con una precisión, milimétrica, como lo expresó la profecía de Daniel, el segundo templo fue destruido por los romanos y más de 1 millón de judíos murieron. Este fue el terrible resultado de ese divino divorcio. Hoy en día, la cúpula sobre la roca musulmana descansa sobre el templo del monte, allá en Jerusalén. Ahora la pregunta que debemos hacer no es: ¿habrá un tercer templo? Ese que están ellos queriendo reconstruir en los actuales momentos. De acuerdo con Daniel 9, 24 al 27, y las enseñanzas de Jesucristo, la profecía de las 70 veces 7 representaba los límites del perdón nacional para el pueblo judío como nación. Ahora, ¿qué pasará después? Un nuevo día vendría. Era el tiempo de que la muralla iba a caer. Sí, y esa muralla cayó, ¿saben?
¿Cuándo? Tema que nos viene ahora el tercer tema. ¿Cuándo cayó la muralla? Último tema de este capítulo. Miren, apreciados, en 1989, por hacerle una referencia, el muro de Berlín cayó. Hoy en día no existe nada de él. Ya no hay una separación entre Oriente y el occidente de Alemania, no la hay. Las dos han llegado a ser una sola. De acuerdo con la Biblia, esto es exactamente lo que Jesús hizo entre los judíos y los gentiles, como está escrito, Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio de enemistad. Esa es la pared que tumbó el Señor. Ahora, la verdad del Nuevo Testamento es muchas veces diferente de lo que se enseñan en los seminarios, y de lo que se discute en círculos teológicos, entre comillas eso teológico. Una de las áreas de mayor confusión es la relacionada con los judíos y los gentiles. Muchos han sido enseñados que Dios tiene dos planes separados, uno para los judíos y otros para los gentiles, como que si Dios hace acepción de personas. El plan de Dios para los gentiles es visto muchas veces como siendo cumplido en la época de la iglesia. Esta idea de los dos planes se está enseñando hoy en día en todo el mundo, pero la gran pregunta es, ¿enseña realmente el Nuevo Testamento esta popular teoría de dos planes? Bueno, eso es tremendo. Mire, primeramente debemos retroceder un poco. Al final de esos 70 veces 7, esos ayes sobre los fariseos, la transferencia del reino, el divorcio divino y la destrucción del segundo templo, no significaban que todo Israel había rechazado al Mesías. No, tampoco es justo decir que los judíos mataron a Cristo. Eso es negativo. Esta idea ha alimentado terrible, cruel e injustamente un antisemitismo por más de 2000 años. No fueron los judíos quienes mataron a Cristo, fue la naturaleza humana, apreciado, fue su naturaleza y la mía. Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo, porque Él no lo mataron, Él entregó su espíritu. Esto debe quedar claro. Cuando le recostamos nuestras culpas a otros, sencillamente somos unos irresponsables y cobardes. Muchos judíos recibieron al Mesías, los 12 discípulos eran todos judíos, el Espíritu Santo cayó solamente sobre los judíos en el día de Pentecostés. Fueron 3000 judíos que recibieron el bautismo en esa ocasión. Vaya a Hechos capítulo 2, vaya allá y léase todo el capítulo 2 para que vea. Miren, la iglesia primitiva en Jerusalén estaba compuesta por judíos. Los oráculos se le entregaron a los judíos. El Señor Jesucristo era judío. Nicodemo y José de Arimatea eran judíos. Muy pronto, entonces, gran cantidad de sacerdotes obedecía la fe, como lo dice Hechos capítulo 6, versículo 7. Con excepción de Lucas, que el médico Lucas, que no era judío. Todo el Nuevo Testamento fue escrito por judíos. Ahora debemos preguntarnos, ¿deberíamos llamar a este grupo de cristianos en Jerusalén Israel o la iglesia? Obviamente eran ambos. Ahora, al crecer la iglesia primitiva en el libro de Hechos, las siguientes preguntas surgieron. ¿Es nuestro Mesías solamente para nosotros? ¿Qué acerca de los gentiles? Bueno, luego que el Espíritu Santo descendió inesperadamente sobre los gentiles, como lo expresa Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 del 44 al 45, pues la intolerancia y los prejuicios lentamente comenzaron a romperse. Un concilio de creyentes se reunió en Jerusalén para discutir la pregunta acerca de los judíos y los gentiles. Eso lo registra Hechos capítulo 15. Finalmente el Espíritu Santo cruzó la neblina y reveló a los apóstoles lo que realmente había logrado el sacrificio de Jesús. Un nuevo amanecer había llegado. La muralla, entonces, había caído, había sido derribada por la cruz. Fue la que derribó esa muralla, derribó la cruz y derribó a Satanás. Listo, lo que le quedan son horas a Satanás. Miren, algunos años más tarde, Pablo escribió a los creyentes gentiles. ¿Y qué les dijo? Por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, eran llamados incircuncisos por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido ahora cercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio de enemistad.
para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, matando en ella la enemistad. Cierro comillas. Eso lo registra la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 11 al 16, que es escrita por nada más que el ilustre Pablo. Miren, Pablo es bien claro aquí en este texto, apreciados. Creyentes no judíos eran en otro tiempo gentiles excluidos de la ciudadanía de Israel. Pero ahora en Cristo Jesús, judíos y gentiles han llegado a ser uno, un solo pueblo. Esto es la verdad. Así que salgamos de las tinieblas para el que esté en ellas. La muralla fue derribada en la cruz. Pablo estaba cautivado por este tema y escribió mucho al respecto. En Efesios mismo, el capítulo 3 del 4 al 6, él dijo: mediante una revelación me fue declarado el misterio, como acabo de escribirles brevemente. Leyendo eso, podéis entender mi conocimiento del misterio de Cristo, que en las generaciones pasadas no se dio a conocer a los hombres, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Ese misterio consiste en que los gentiles sean coherederos, miembros del mismo cuerpo. Cierro comillas. Aquí Pablo llamó a esta unión de judíos y gentiles en el mismo cuerpo y el misterio de Cristo, el cual está siendo revelado ahora por el Espíritu Santo. Este misterio es mucho más importante que cualquier película de misterio o de Hollywood que usted pueda ver en la televisión. Pablo escribe nuevamente en Gálatas 3:28: ya no hay judío ni griego, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos vosotros, ¿qué son? Sois uno en Cristo Jesús. Como dicen los pastores en las ceremonias de boda, lo que Dios ha unido, nadie nos separe. Ahora, esto se aplica a judíos y gentiles en Jesucristo, ¿saben? De acuerdo al Nuevo Testamento, los creyentes judíos, en el Brit Hadashat, los creyentes judíos y gentiles son ahora uno solo, como el Padre y nuestro Señor Jesucristo son uno. La combinación de ambos son la descendencia de Abraham, como lo expresa Gálatas 3:29. Este es ahora el Israel de Dios, como lo expresa Gálatas 6:15-16. Este misterio fue completado por la cruz. Jesucristo lo hizo. Cuando Él murió, ¿qué pasó? Despedazó la muralla. Ahora, piense, apreciado, acerca de esto. ¿Deben los cristianos levantar ahora una pared que Cristo derrumbó? Menos. Pero ¿qué acerca de la afirmación de Pablo en Romanos 11:26 que todo Israel será salvo? ¿Qué quiso decir eso ahí? Miren, algunos han aplicado esta cita a una conversión masiva del pueblo judío durante el Armagedón, pero el contexto revela que eso no es así, algo diferente. Cuando Pablo escribió que todo Israel será salvo, no quiso decir que en cierto momento todo judío será salvo. Eso es negativo. En el mismo, ojalá Dios quiera que sí, eso es lo que quiere Dios, Él lo desea. Pero no va a pasar, lastimosamente, porque la Biblia es clara. Miren, en el mismo capítulo él describió lo siguiente: con la esperanza de provocar a celo a los de mi raza y salvar a algunos de ellos. A algunos, no todos. Versículo 14, pero no es porque Dios no quiere, sino porque ellos van a cerrar su corazón, porque Dios es omnipotente, omnipresente, omnisapiente y sabe lo que va a pasar en el futuro. Él no lo está escribiendo porque él haga excepción de personas, sino porque sabe qué es lo que va a pasar con los corazones de estos hombres. ¿O es que usted duda de eso? Otra vez en el mismo capítulo Pablo declara: y ellos también, si no permanecen en incredulidad, serán injertados. Así lo dice, da la oportunidad, versículo 23 lo dice de ese capítulo. Es cierto que todo Israel será salvo, pero tal como estudiamos en uno de los temas anteriores, ya la gran pregunta es: ¿cuál Israel? Pues usted se recuerda que no todos los que descendieron de Israel son israelitas, como lo expresa Romanos 9:6. Hay un Israel natural de acuerdo a la carne, y también hay un Israel espiritual constituido pues por judíos y gentiles que creen en Jesucristo. Hay un pueblo judío mesiánico que ha abrazado esa fe, un remanente muy pequeño, pero ahí están luchando. Aplicar el término todo Israel, el cual será salvo, a un grupo de judíos que están separados de esa verdad de Dios, de esa iglesia, es reconstruir esa pared por la que Jesucristo murió para poder derrumbarla.
Así es, apreciado. Mire, ¿quién entonces es todo Israel en Romanos 11:26? Mire, la respuesta está en el contexto. Pablo escribió en el versículo 13 y 14, porque vosotros, os digo, gentiles, como soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio con la esperanza de provocar a celo a los de mi raza y salvar a algunos de ellos. Vuelve a repetir el hombre eso. Pablo esperaba que mientras los gentiles respondían a su predicación acerca del Mesías, esto provocaría a algunos, pues, de sus paisanos judíos a que reexaminaran las declaraciones de Cristo. Posiblemente esto conduciría a algunos de ellos a creer en Jesús. Entonces este grupo combinado de judíos y gentiles creyentes formarían el todo Israel, que sería salvo. Ese es el contexto de ese versículo. Vamos a ver ahora el contexto completo. Miren, no quiero, hermanos, que ignoren que este ministerio, para que no sean ignorantes, arrogantes acerca de vosotros mismos. El endurecimiento parcial vino a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que quitará la impiedad de Jacob, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Cierro comillas, más versículo 25 al 27. Miren, el contexto claramente revela que ese todo Israel del versículo 26 es un grupo unido de creyentes judíos y creyentes gentiles que han respondido al Evangelio. Esa es la realidad. Creer diferente es negar el contexto y rechazar el misterio y reconstruir la pared que fue derrumbada por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así es, miren, el Dios Todopoderoso dijo a Moisés en el monte Sinaí que sí, recuerden que sí, los israelitos obedecían su voz, entonces, eso entre comillas, serían un especial tesoro, reino de sacerdotes y gente santa. Eso lo dice Éxodo 19, 5 al 6. Su primera carta a los creyentes, Pedro el apóstol usa las mismas palabras que Dios dijo a Israel y las aplicó a la iglesia. Y dijo lo siguiente: pero vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sí son pueblo de Dios. ¿Y quién lo dice? Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10. En el Antiguo Testamento Dios habló acerca de eso mismo, dijo, el Israel mi escogido, Isaías 45, 4. En el Nuevo Testamento ahora Pablo escribe en Colosenses 1:2 a los hermanos santos y fieles en Cristo, en Colosas. Colosas no era Israel. Luego de recordarles que ya no hay griego ni judío, Pablo específicamente dijo a los creyentes que ellos eran los elegidos de Dios. Eso lo dice Colosenses capítulo 3, del 11 al 12. Así que Pablo y Pedro estaban de acuerdo. Ambos usaron las mismas palabras que Dios usó en el Antiguo Testamento para Israel y las aplicaron a gentiles y judíos que creían en Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaban guiados por un solo Espíritu, el Espíritu del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. No se contradice. Ambos enseñaron que creyentes judíos y creyentes gentiles combinados ahora son ¿qué? El pueblo de Dios. Así lo expresa Primera de Pedro capítulo 2, del 9 al 10, Colosenses capítulo 3, del 11 al 12, Gálatas el 6 al 16, capítulo 6, versículo 16. Los dos son ahora uno y son ¿qué? El mismo cuerpo. Efesios 2, 14 al 16 y capítulo 3, versículo 6 de Efesios. Apreciados, a través de su cruz, nuestro Señor Jesucristo ha ejecutado esta misteriosa ceremonia matrimonial. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, nadie lo separa. Aquí el que lo separa es el hombre, porque él quiere, pero en el cielo eso seguirá unido por la eternidad. Ahora, una buena pregunta. ¿Cree usted que un pueblo de cristianos que están lejos y divorciados de la ley de Dios, es decir, sus mandamientos, que dice que los mandamientos están clavados en la cruz, podrá formar parte de ese remanente que junto al pueblo judío obediente se encuentran injertos en el olivo natural de Dios, del que hace referencia el libro de Romanos 11? ¿Usted cree que eso es así? No, señor. Mire, creo que la respuesta es obvia. Apreciados, la neblina espesa en la carretera puede ser peligrosa. Frecuentemente resulta en accidentes de tráfico fatal. Como veremos pronto, si no salimos de la neblina de la falsedad acerca de los judíos y los gentiles, pues vamos a estrellarnos en el Armagedón que viene.
Y eso es lo más seguro para el que siga abrazando esa situación y piense que esa pared la puede volver a levantar. ¿Vio? Eso está derribado, eso está en el fondo del océano. Ok, hasta aquí, apreciado, nuestro mensaje. Esperamos, Dios mediante, poder seguir aportando con los otros temas subsiguientes que quedan nuestro grano de arena en el restablecimiento de la verdad eterna de Dios. Los días que hoy vivimos son emblemáticos para que tomemos una decisión a favor de los intereses de nuestro Creador, nuestro Salvador y de nuestra salvación. Por lo tanto, la pregunta que le hago es la siguiente: ¿ha hecho usted una decisión por nuestro Señor Jesucristo? Si aún no lo ha hecho, pues hágalo. Aún está a tiempo. Tan solo así podrá usted estar seguro y confiado, con la esperanza de estar firme cuando tenga que dar la cara ante la majestuosa e inminente segunda, subrayen eso, segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra con gloria y majestad. Queda de ustedes atentamente José Barito, su servidor. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y la de su familia en gran manera. Mostrándonos estar, Cristo muy pronto vendrá.